Me llamo Dolores Campos, tengo 63 años y esta madrugada tomé una decisión que cambiará mi vida para siempre. Son las 3:30 de la mañana. Conduzco por las calles vacías de Monterrey con las manos temblando sobre el volante. No debería estar aquí. Debería estar en mi cama, durmiendo, como cualquier mujer de mi edad. Pero algo me despertó hace una hora. Una angustia en el pecho que no puedo explicar. Una voz interior que me gritaba: ve ahora. Llego al edificio de 6 pisos en la Colonia del Valle. El mismo edificio que yo pagué hace 6 años para que mi hija Fernanda tuviera un lugar donde criar a su hijo. Mi nieto, Mateo. Subo las escaleras despacio. Cada escalón pesa más que el anterior. Cuando llego al 6º piso, la puerta del departamento está entreabierta. El corazón se me detiene. Empujo suavemente. El frío me golpea primero. Las ventanas están abiertas de par en par. Son 11 grados afuera. Adentro, tal vez menos. La sala está en penumbra. Platos sucios, ropa tirada, un olor a abandono que me revuelve el estómago. Y allí, en el sofá rasgado que yo misma compré, está Mateo. Mi nieto de 6 años duerme acurrucado, cubierto apenas con una camiseta vieja de adulto. Los pies descalzos, azulados por el frío. Me arrodillo junto a él y le toco la frente. Está helada. Escucho música desde el cuarto. Reggaetón a bajo volumen. Camino por el pasillo como en un sueño. Abro la puerta del dormitorio. Fernanda está frente al espejo, maquillándose con precisión. Vestido negro ajustado. Tacones sobre la cama. El cuarto está cálido, perfumado, lleno de botellas de perfume importado y ropa cara. Mi tarjeta de crédito está sobre el buró, junto a su celular que no deja de vibrar con notificaciones. Me ve por el reflejo. Se voltea con una sonrisa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» No respondo. La miro a ella. Después miro hacia la sala, donde mi nieto duerme con frío, solo, olvidado. Y entiendo todo. No fue un descuido. No es una mala racha. Es una elección. Cada noche, ella elige. Elige ese cuarto cálido, esa ropa cara, esas fiestas. Y deja a Mateo atrás. Regreso a la sala. Levanto a mi nieto en brazos. Despierta. Me mira con esos ojos oscuros idénticos a los de mi esposo muerto. Y susurra con una voz tan pequeña que apenas puedo escucharla. «Abuela». Ella siempre sale. Yo me quedo solo. No llora. Eso es lo peor. Que ni siquiera llora. Como si ya estuviera acostumbrado. Busco su mochila. Meto ropa. Su osito de peluche gastado. Sus tenis. Fernanda sale del cuarto, todavía con el delineador en la mano. «¿Qué estás haciendo?» No le contesto. Tomo una hoja de su cuaderno y un bolígrafo. Escribo con mano firme. «Las tarjetas están canceladas. Arréglate sola». Dejo la nota en la mesa de la cocina. Tomo las tijeras y corto mi tarjeta de crédito por la mitad. «No puedes hacer esto. Es mi hijo. Mamá». Salgo con Mateo en brazos mientras ella grita desde la puerta. Bajo las escaleras sin voltear. El portero me abre. Subo a mi nieto al auto, lo cubro con una cobija y conduzco de regreso a mi casa. Mi celular empieza a sonar. Fernanda. Una llamada. Otra. 12 llamadas esa noche. No contesto ninguna. Durante 40 años trabajé como enfermera. Crié sola a 3 hijos después de que mi esposo muriera en un accidente. Aprendí que el amor verdadero no grita, no exige, simplemente está. Pero también aprendí que a veces el amor más grande es el que dice no. Fernanda fue mi consentida, mi última hija. Tal vez por eso le permití demasiado. Cuando quedó embarazada a los 21 de un hombre casado que desapareció, la apoyé. Le pagué todo. Le pedí solo una cosa, que fuera madre. Los primeros 2 años fueron hermosos, pero cuando Mateo cumplió 3, algo cambió. Fernanda empezó a salir más, a quejarse, a contratar niñeras que duraban semanas. Yo intenté hablarle, pero siempre tenía excusas. Y yo, como buena madre mexicana, seguí dándole dinero. Seguí pagando. Seguí siendo cómplice. Hasta esta madrugada.
Ahora Mateo duerme en el cuarto que fue de mis hijos, con sábanas limpias, una lámpara de noche con forma de luna. Cada mañana desayunamos juntos, hot cakes con miel, café de olla para mí. Me cuenta sus sueños, ríe. Hace semanas que no lo escuchaba reír así, pero sé que esto no terminó. Hace 3 semanas Fernanda apareció en mi puerta. Se veía terrible, desalojada, sin dinero. Sus amigos desaparecieron cuando dejó de tener con qué pagar las fiestas. Me pidió perdón. Me suplicó que la dejara ver a Mateo. Le dije que no, que primero tenía que ganárselo, que tenía que demostrar que podía ser madre. Y ayer llegó de nuevo. Pero esta vez no estaba sola. Traía un abogado y papeles legales. Una orden temporal de custodia firmada por un juez. «Es mi hijo, mamá. No puedes quedártelo». Mateo se aferró a mi pierna, llorando, gritando. «No quiero ir. Por favor, abuela». Los vecinos salieron. Doña Chuy se interpuso. Don Raúl también. Fernanda estaba al borde del colapso. Su abogado dijo que volverían con la policía. «Esto no va a quedar así, mamá. Te vas a arrepentir». Y se fue. Ahora tengo una audiencia en 3 semanas. Mi hijo Ricardo me consiguió un abogado. Tenemos testimonios de las maestras, de los vecinos, del portero. Tenemos un informe psicológico que documenta el trauma de Mateo. Tenemos los antecedentes de Fernanda. Un arresto por conducir ebria que yo misma pagué y escondí hace 2 años. Pero mi abogado me advirtió. Los jueces favorecen a los padres biológicos, siempre. A menos que haya evidencia clara de abuso extremo, es probable que Mateo regrese con su madre. Mateo tiene pesadillas ahora. Se despierta gritando. «No quiero ir, no quiero quedarme solo otra vez». Y yo no sé qué hacer, porque amo a mi hija. Es mi bebé, la niña que dormía abrazada a mí cuando tenía pesadillas. Pero también amo a mi nieto, y él me necesita. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? ¿Hasta dónde llega el deber de una abuela? ¿Tengo derecho a quitarle su hijo a mi propia hija? ¿O tengo la obligación de proteger a un niño que no puede protegerse solo? Anoche me arrodillé junto a mi cama por primera vez en décadas y recé. No sabía qué decir. Solo pude susurrar. Por favor, no dejes que le pase nada. No te pido nada para mí, solo para él. La audiencia es mañana. El juez decidirá el futuro de Mateo. Si se queda conmigo, seguro y amado. O si regresa con Fernanda, con una madre que dice haber cambiado pero que tiene un abogado pagado con dinero que no tiene. No sé qué va a pasar. No sé si tomé la decisión correcta aquella madrugada. Pero sé una cosa. Si tuviera que hacerlo de nuevo, volvería a sacar a mi nieto de ese departamento frío y oscuro. Porque a veces, el amor más grande no es dar todo lo que piden. Es tener el valor de decir no más, aunque te cueste todo. Aunque te cueste a tu propia hija. Mañana sabré si ese valor fue suficiente, o si el sistema me quitará al niño que amo como si fuera mío. Me llamo Dolores Campos, tengo 63 años, y esta madrugada tomé la decisión más difícil de mi vida. Pero para entender por qué lo hice, necesito contarles cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer que dedicó 40 años a curar heridas ajenas, terminó curando la herida más profunda de su propia familia. Vivo en la colonia Independencia, en Monterrey, en una casa de 2 pisos que compré hace 30 años con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Es una casa modesta, de paredes blancas que pinto cada 2 años, con un patio pequeño donde tengo macetas de albahaca, hierbabuena y romero. Las bugambilias trepan por el muro del fondo, y en las mañanas, cuando abro la ventana de la cocina, el aroma del café de olla se mezcla con el perfume de las flores. Hay días en que todo esto me parece suficiente. Días en que miro mi reflejo en el espejo del baño. Veo las canas que ya no me molesto en teñir, las arrugas que se acumulan alrededor de mis ojos, y pienso, Dolores, has hecho bien. Has hecho lo mejor que pudiste. Pero también hay noches en que me siento en el sillón de la sala, con una taza de té de manzanilla entre las manos, y me pregunto dónde fue que me equivoqué con Fernanda,
mi hija menor, mi consentida, la niña de ojos grandes que solía abrazarme por las noches y decirme: «Mami, cuando sea grande, quiero ser como tú». No sé en qué momento esa niña desapareció. Todo comenzó hace 6 años, cuando Fernanda llegó a mi casa un domingo por la tarde con los ojos hinchados de llorar. Tenía 21 años, acababa de terminar el segundo semestre de la carrera de diseño gráfico y estaba embarazada. Recuerdo que me senté junto a ella en el comedor, le serví un vaso de agua de Jamaica y esperé. Fernanda siempre fue de las que necesitaban tiempo para hablar. Desde niña, cuando algo le dolía, se quedaba callada, mordiéndose el labio inferior, hasta que las palabras finalmente salían. «Es de Javier», me dijo al fin, con la voz quebrada. «El de la universidad, el casado. Javier», un profesor adjunto de 38 años que daba clases de edición digital. Fernanda me había hablado de él meses atrás, con ese brillo en los ojos que tienen las muchachas cuando se enamoran de quien no deben. Yo le advertí. Le dije que un hombre casado nunca deja a su esposa, que solo traería dolor. Pero ella insistió en que era diferente, que él la amaba, que su matrimonio ya estaba muerto. Las mismas palabras que escuchan todas las amantes del mundo. «¿Él lo sabe?», le pregunté, manteniendo la voz tranquila aunque por dentro sentía un remolino de preocupación. Fernanda asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Le dije ayer. Me bloqueó de todas partes. Su esposa me mandó un mensaje. Me dijo que me alejara o llamaría a la policía». La abracé. Olía a ese perfume barato que le gustaba comprar en el tianguis de los domingos, mezclado con el aroma de su shampoo de manzanilla. Era mi bebé, mi última hija, y estaba rota. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté. Ella se separó de mí, se tocó el vientre todavía plano y dijo con una firmeza que no esperaba: «Quiero tenerlo, quiero ser mamá, pero necesito tu ayuda». Y yo, que había prometido nunca más sacrificarme hasta quedar vacía, después de criar sola a 3 hijos, que había jurado que a mis 60 años finalmente viviría para mí, dije que sí, porque así somos las madres mexicanas. Decimos que sí aunque nos cueste la vida. Le pagué el departamento en la Colonia del Valle. Era un lugar pequeño, en un edificio de 6 pisos sin elevador, pero tenía 2 habitaciones, una sala amplia con ventanas que daban al norte y una cocina funcional. El casero, don Emigdio, un señor mayor que vendía tamales en las mañanas, me hizo un buen precio, 4.500 pesos al mes. Le di el depósito y los primeros 3 meses por adelantado. Después vinieron los muebles. Recorrimos juntas las mueblerías de la Avenida Constitución. Compramos un sofá beige de tela suave, una mesa de centro de madera de pino, una cama matrimonial para Fernanda y una cuna blanca para el bebé. Fernanda elegía todo con una emoción que me contagiaba. «Mira, mamá, este color le va a quedar perfecto a la sala. ¿Y si le ponemos aquí una planta?». Yo asentía, pasaba la tarjeta de crédito y sentía que tal vez, solo tal vez, esto sería un nuevo comienzo para ella. Mateo nació un martes de noviembre, a las 6 de la mañana, en el hospital universitario donde yo trabajaba. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía el cabello negro, los ojos almendrados, y cuando lloró por primera vez, sentí que mi corazón se expandía de una forma que no había experimentado desde que nacieron mis propios hijos. Fernanda lo sostuvo contra su pecho y lloró, pero esta vez eran lágrimas buenas. «Gracias, mamá», me dijo. «No sé qué haría sin ti». Le acaricié el cabello sudado y le respondí: «Ahora ya no estás sola. Ahora están ustedes 2. Los primeros 2 años fueron hermosos. Iba a visitarla cada jueves, después de mi turno en el hospital. Llegaba con una bolsa de mandado llena de verduras, pollo, arroz y a veces algún antojito. Gorditas de frijol, pan dulce de la panadería La Guadalupana o una bolsa de churros recién hechos. Fernanda me recibía con Mateo en brazos y la casa olía a jabón de ropa recién lavada. «Mira, mamá», ya empezó a sonreír.
me decía emocionada, mostrándome al bebé que efectivamente me regalaba una sonrisa desdentada. Cocinábamos juntas. Yo le enseñaba a hacer el caldo de res que tanto le gustaba cuando era niña, o las enchiladas suizas con crema y queso que su papá preparaba los domingos. Fernanda anotaba las recetas en un cuaderno floreado, con esa letra redonda que tenía desde la primaria. Mateo crecía sano y fuerte. A los 6 meses ya se volteaba solo. A los 9 gateaba por toda la sala y al año dio sus primeros pasos. Fernanda lo grababa todo en su celular y me mandaba los videos. Mira, mamá, ya camina, ya dice agua, ya sabe aplaudir. Yo guardaba cada video como un tesoro, pero cuando Mateo cumplió 3 años, algo empezó a cambiar. La primera señal fue sutil. Un jueves llegué y Fernanda no estaba. Había dejado a Mateo con una vecina, la señora Lupita del 602, que me recibió con el niño en brazos y una expresión de fastidio. «Hace 3 horas que salió», me dijo. «Ya es la 4ª vez este mes». Le agradecí, tomé a Mateo y subí al departamento. Usé mi copia de la llave que Fernanda me había dado, por si las dudas. La casa estaba desordenada. Había platos sin lavar en el fregadero, ropa tirada en el sofá, juguetes regados por el suelo. El olor a humedad me golpeó. Limpié mientras Mateo veía caricaturas. Lavé los platos, recogí la ropa, barrí y trapeé. Preparé sopa de fideos para el niño y me senté a esperar. Fernanda llegó pasadas las 9 de la noche. Traía el cabello revuelto, el maquillaje corrido y olía a cerveza. Se sorprendió al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Te estaba esperando», respondí manteniendo la calma. «La señora Lupita me dijo que dejaste a Mateo hace 3 horas. Es que salí un rato. Necesitaba despejarme». ¿Despejarte? Sí, mamá. No puedo estar encerrada todo el día con un niño de 3 años. También soy joven, también tengo vida. La miré fijamente. Quise decirle tantas cosas. Quise recordarle que cuando yo tenía su edad, trabajaba doble turno en el hospital y llegaba a casa a las 11 de la noche a darle de cenar a 3 niños. Quise preguntarle si sabía lo que significaba ser madre, pero me contuve. «Está bien salir, Fernanda, pero tienes que avisarme o conseguir una niñera de confianza. No puedes dejar a Mateo con la vecina sin siquiera preguntarle». Ella rodó los ojos, un gesto que no le había visto desde que tenía 15 años. «Ya, mamá, no exageres. Estuvo bien cuidado». No discutí más. Me despedí de Mateo, le di un beso en la frente y me fui con un peso en el pecho que no me dejó dormir esa noche. Las semanas siguientes fueron peores. Cada vez que la visitaba, encontraba algo nuevo que me preocupaba. Mateo estaba más callado. Se aferraba a mí con una desesperación que me rompía el corazón. Cuando le preguntaba si estaba bien, solo asentía, pero sus ojos oscuros me decían otra cosa. Fernanda contrató niñeras. La primera duró 2 semanas. Era una muchacha joven llamada Carla, de 22 años, que estudiaba enfermería por las mañanas. Un día llegué y la encontré llorando en la cocina. «No me pagó», me dijo. «Ya van 2 semanas y no me ha dado nada. Dice que no tiene dinero». Le pagué yo, 2.000 pesos de mi cartera. La segunda niñera duró 1 mes. La tercera, apenas 1 semana. Todas se iban por la misma razón. Fernanda no les pagaba a tiempo, o peor, no llegaba cuando prometía. Las dejaba esperando horas, a veces hasta la madrugada. Intenté hablar con ella. Una tarde nos sentamos en el comedor, con Mateo dormido en su habitación, y le pregunté qué estaba pasando. «Nada, mamá. Estoy bien. Solo estoy cansada». «¿Cansada de qué, Fernanda? No trabajas. Te pago la renta. Te doy dinero para el mandado. ¿Qué es lo que te tiene tan cansada?» Se quedó callada. Después dijo: «Es que tú no entiendes. Tú nunca entiendes. Renuncié a todo por ser mamá. A mi carrera, a mis amigas, a mi vida. ¿Sabes cuántos de mis amigos siguen estudiando? ¿Cuántos viajan, salen, se divierten? Y yo aquí, encerrada con un niño que no deja de pedir cosas,
Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ese niño no pidió nacer, Fernanda. Tú decidiste tenerlo. Y ser madre no es un sacrificio, es una bendición. Para ti será una bendición. Para mí es una cárcel. Me levanté de la mesa. No podía seguir escuchándola. Tomé mi bolsa y salí sin despedirme. Esa noche lloré en mi casa, sentada en el sillón de la sala, con una taza de té de tila que se enfrió entre mis manos. Me pregunté dónde había fallado. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué mi hija, la niña que había prometido ser como yo, ahora me veía como su enemiga? Los meses siguientes fueron una agonía. Fernanda salía cada vez más. Compraba ropa cara, zapatos de marca, maquillaje importado. Todo con las tarjetas de crédito que yo le había dado para emergencias. Cuando le reclamaba me decía: «Necesito verme bien, mamá». «¿Qué quieres? ¿Que ande como tú? ¿Toda desaliñada?». Sus palabras me dolían más de lo que quería admitir. Mateo empezó el kinder. Cada mañana yo pasaba por él, lo llevaba a la escuela y por las tardes lo recogía. Fernanda casi nunca estaba disponible. Siempre tenía una excusa. Una cita con amigas, una reunión de trabajo. Aunque no trabajaba. Un curso de maquillaje. Las maestras empezaron a preguntarme si todo estaba bien en casa. «Mateo se ve triste», me decía la maestra Rocío, una mujer joven de ojos amables. «No juega con los otros niños. Se queda solo en el recreo». Le prometí que hablaría con Fernanda, pero cuando lo intenté, ella me cerró la puerta en la cara. «Ya basta, mamá. Deja de controlarme. Deja de juzgarme. No eres perfecta». Tenía razón. No era perfecta. Había cometido errores, muchos, pero había estado presente, siempre. La gota que derramó el vaso fue hace 3 meses. Recibí una llamada del kinder a las 11 de la mañana. Era la directora, la señora Marta. «Señora Dolores, necesitamos que venga por Mateo. Tiene fiebre muy alta y no hemos podido contactar a su mamá». Salí corriendo del hospital. Pedí permiso a mi supervisora y manejé 20 minutos hasta el kinder. Encontré a Mateo en la enfermería, acostado en un catre pequeño, con la cara roja y sudando. Tenía 39 grados de fiebre. Lo llevé a urgencias. Era una infección de garganta. Le recetaron antibiótico y reposo. Lo llevé a mi casa, lo acosté en el cuarto de visitas y me quedé junto a él toda la noche, poniendo paños fríos en su frente y dándole agua a cucharadas. Fernanda llegó a mi casa al día siguiente, al mediodía. Llegó en un carro que no reconocí, un BMW negro conducido por un hombre joven de cabello engomado y lentes oscuros. Me asomé por la ventana y los vi despedirse con un beso en la boca. Cuando tocó la puerta, la dejé pasar sin decir nada. Mateo estaba dormido. «¿Dónde estabas?», le pregunté. «Salí, con un amigo. Tu hijo estuvo en el hospital. Tuvo fiebre de 39. Te llamaron del kinder. No contestaste». Se encogió de hombros. Tenía el celular apagado. ¿Apagado? ¿Y si hubiera sido algo grave? Pero no fue grave, ¿verdad? La miré como si fuera una extraña, porque en ese momento, eso era. Una extraña con el rostro de mi hija. «Fernanda, esto no puede seguir así. Mateo te necesita. Es tu hijo». «Ya lo sé, mamá. No necesito que me lo repitas 1000 veces». «Entonces actúa como su madre». «¿Y tú qué sabes de ser madre? Tú trabajabas todo el día. Nos dejabas solos. No fuiste perfecta». Me quedé sin palabras. Era cierto que trabajaba largas horas. Era cierto que a veces llegaba cansada, irritable, sin ganas de jugar. Pero también era cierto que nunca, ni una sola vez, los dejé olvidados. Que siempre hubo comida en la mesa, que siempre supe dónde estaban, que siempre puse sus necesidades antes que las mías. No fui perfecta, admití, pero estuve presente. Y tú no estás. Fernanda tomó su bolsa y salió sin despedirse de Mateo. Esa fue la última vez que hablamos antes de aquella madrugada. Los días se convirtieron en semanas. Yo seguía visitando a Mateo cada jueves, llevándole comida, revisando que tuviera ropa limpia
que hiciera la tarea. Fernanda casi nunca estaba. Y cuando estaba, era como un fantasma. Presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. Mateo empezó a llamarme más. En las noches, después de que yo me iba, me marcaba desde el teléfono de casa. Abuela, ¿puedo ir a tu casa mañana? Abuela, ¿me puedes venir a ver? Abuela, tengo miedo. Cada llamada me partía el alma. Una tarde, mientras preparaba mole en mi cocina, recibí un mensaje de Fernanda. Era una foto de ella en un antro, rodeada de amigas, con copas de colores en la mano y una sonrisa enorme. El mensaje decía: necesitaba esto. Miré la foto durante largo rato. Después miré el reloj. Eran las 10 de la noche de un martes. ¿Dónde estaba Mateo? Marqué al teléfono de casa. Mateo contestó. Hola, abuela. Hola, mi amor. ¿Ya cenaste? No. Mamá no dejó nada. ¿Está tu mamá? No. Salió. ¿Estás solo? Silencio. Mateo, ¿estás solo? Sí. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y tomé una decisión. Voy para allá. No te preocupes, mi amor. La abuela va para allá. Pero esa noche no fui. Le pedí a mi vecina, doña Chuy, que me acompañara. Llegamos al departamento pasadas las 11. La puerta estaba con seguro, pero Mateo nos abrió. Tenía los ojos hinchados de llorar. Tenía miedo, me dijo, abrazándose a mi cintura. Lo llevamos a mi casa. Esa noche durmió conmigo. A la mañana siguiente Fernanda llegó hecha una furia. ¿Cómo te atreves a llevártelo sin avisarme? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo te atreves tú a dejarlo solo toda la noche? Es mi hijo. Yo decido. No, ya no decides. No cuando lo pones en peligro. Discutimos durante media hora. Al final, Fernanda se llevó a Mateo de regreso. Pero antes de irse, me dijo algo que no olvidaré jamás. Ojalá nunca hubieras estado en mi vida. Ojalá me hubieras dejado vivir. Me quedé parada en la puerta, viéndola alejarse con Mateo de la mano, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. No sabía qué hacer. Pensé en llamar al DIF, en pedir ayuda legal, en denunciarla. Pero era mi hija, mi bebé. ¿Cómo iba a denunciarla? Hablé con mis otros 2 hijos. Ricardo, el mayor, vive en Guadalajara con su esposa y sus 2 hijas. Es ingeniero civil, un hombre serio y trabajador. Cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo: «Mamá, tienes que hacer algo. No puedes dejar que Mateo siga sufriendo». «Pero es mi hija, Ricardo. Y Mateo es tu nieto. Él te necesita más que ella». Mi hija del medio, Patricia, es maestra de primaria en Saltillo. Tiene 35 años. Está casada, pero no tiene hijos. Cuando le conté, lloró. Fernanda siempre fue así, mamá. Desde niña. Siempre quería atención. Siempre quería ser el centro. Tú la consentiste demasiado. No digas eso. Es la verdad. Y ahora Mateo está pagando las consecuencias. Tenían razón, los 2, pero yo no sabía cómo actuar. No sabía si tenía derecho a intervenir, si tenía el valor. Hasta aquella madrugada. Anoche me desperté a las 3 de la mañana con una angustia en el pecho que no podía explicar. Soñé con Mateo. Soñé que me llamaba, que extendía los brazos hacia mí, y yo no podía alcanzarlo. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Me levanté, me puse la bata y caminé hasta la cocina. Preparé café de olla, como hago todas las mañanas. Agua, piloncillo, canela en raja y café de grano molido. El aroma me tranquilizó un poco, pero la angustia no se iba. Algo me decía que fuera, que no esperara, que fuera ahora. Me vestí en silencio. Pantalón de mezclilla, blusa de algodón, mi suéter gris de siempre. Llené un termo con café, tomé mi bolsa, mis llaves y salí a la calle. Monterrey a las 3:30 de la madrugada es un lugar extraño. Las calles están vacías, iluminadas apenas por los faroles amarillentos. El aire es frío, limpio, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón.
Conduje despacio por la avenida Constitución. Pasé por el hospital universitario donde trabajé 40 años. Seguí por Morones Prieto hasta llegar a la del Valle. El edificio de 6 pisos donde vive Fernanda estaba en penumbra. Solo 2 ventanas tenían luz. Estacioné el carro y bajé. El portero nocturno, un hombre mayor llamado don Artemio, me reconoció. «Señora Dolores, ¿qué hace aquí a esta hora?» «Vengo a ver a mi nieto». Me dejó pasar sin más preguntas. Subí las escaleras despacio. Cada escalón me pesaba más. Al llegar al 6º piso vi que la puerta del departamento 604 estaba entreabierta. Mi corazón se detuvo. Empujé suavemente. La puerta se abrió sin resistencia y entré al infierno. El frío me golpeó primero. Las ventanas estaban abiertas de par en par. Afuera, la temperatura era de 11 grados. Dentro del departamento, tal vez menos. La sala estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz amarillenta del pasillo exterior. Había platos sucios, apilados en la mesita de centro, vasos con restos de jugo o refresco, ropa tirada por el suelo, un pantalón de mezclilla, una blusa negra, calcetines sucios. Olía a humedad, a encierro, a abandono. Y allí, en el sofá beige que yo misma compré hace 5 años, estaba Mateo. Mi nieto dormía acurrucado en posición fetal, cubierto apenas con una camiseta vieja de adulto que le quedaba enorme. Era una camiseta blanca con el logo de una cerveza, probablemente de alguno de los hombres que Fernanda traía a casa. Los pies de Mateo estaban descalzos y los dedos tenían un tono azulado por el frío. El cabello negro, revuelto, le caía sobre la frente sudada. Tenía las manos metidas bajo la camiseta, buscando calor. Me arrodillé junto a él. Las rodillas me crujieron. Le toqué la frente con el dorso de la mano. Estaba helada. «Dios mío», susurré. Mateo se movió levemente, pero no despertó. Respiraba despacio, con pequeños temblores que le sacudían los hombros. Sentí una rabia que no había sentido en años. Una rabia pura, ardiente, que me subió desde el estómago hasta la garganta. Pero la contuve. No era momento de rabia. Era momento de actuar. Me quité el suéter y lo puse sobre Mateo. Después me levanté y caminé hacia el pasillo. La música venía del cuarto. Una canción de reggaetón con el bajo fuerte, pero a volumen moderado. Como si Fernanda no quisiera que los vecinos se quejaran, pero tampoco le importaba que su hijo la escuchara. Caminé despacio. Cada paso me pesaba como plomo. Llegué a la puerta del dormitorio y la empujé. La habitación era otro mundo, cálida, perfumada, iluminada por una lámpara de noche con luz tenue. Fernanda estaba frente al espejo del tocador, maquillándose con precisión. Ya tenía puesta la base, el rubor, la sombra en los ojos. Ahora se aplicaba delineador negro con una mano firme y experta. Vestía un vestido negro ajustado, de esos que se usan en los antros elegantes del centro. El escote era pronunciado. Los tacones negros de aguja estaban sobre la cama, esperando. En el tocador había al menos 10 botellas de perfume importado, marcas que yo no conocía, pero que seguramente costaban más de 1.000 pesos cada una. Había paletas de maquillaje profesional, brochas, labiales ordenados por color. Sobre la cama 3 bolsas de boutique, una de Zara, una de Bershka, una de una tienda que no reconocí. Y sobre el buró, junto al celular que vibraba con notificaciones constantes, estaba mi tarjeta de crédito Banorte, la que le di hace 6 años para emergencias. Fernanda me vio por el reflejo del espejo. Se volteó con una sonrisa que se congeló al ver mi expresión. «Mamá». Su voz era suave, casi dulce. «¿Qué haces aquí?». No respondí. La miré. Miré el cuarto cálido, perfumado, lleno de lujos. Después giré la cabeza hacia la sala, donde mi nieto dormía con frío, solo, olvidado como un mueble viejo. Y entendí todo. No fue una revelación dramática. No fue un momento de epifanía con música de fondo. Fue simple, dolorosamente simple. Fernanda elegía. Cada noche, elegía. Elegía ese cuarto, esa ropa, esos perfumes, esa vida. Y dejaba a Mateo atrás,
No era negligencia. Era una elección consciente. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así?» Fernanda se levantó del tocador, todavía con el delineador en la mano. Di media vuelta sin responder. Volví a la sala. Mateo seguía dormido, pero ahora temblaba más. Me arrodillé de nuevo junto a él y lo sacudí suavemente. «Mateo, Mateo, mi amor, despierta». Sus párpados se movieron. Después se abrieron lentamente. Me miró con esos ojos oscuros idénticos a los de mi esposo muerto, y por un momento pareció no reconocerme. Después susurró: «Abuela». «Sí, mi amor, soy yo». Se sentó con dificultad, todavía envuelto en mi suéter. Miró alrededor como si no supiera dónde estaba. Después me miró de nuevo y dijo, con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla: «Ella siempre sale, yo me quedo solo». No lloró. Eso fue lo peor, que ni siquiera llorara, como si ya estuviera acostumbrado, como si fuera normal. Le di un beso en la frente y le dije: «Ya no vas a estar solo nunca más. Nos vamos a casa». Lo que pasó después fue mecánico, frío, calculado. Busqué la mochila de Mateo, la que usaba para el kinder. Estaba tirada en un rincón de su habitación. La abrí y metí ropa. 2 pantalones, 3 camisetas, ropa interior, calcetines. Tomé su osito de peluche gastado, el que le regalé cuando nació. Tomé sus tenis, su suéter favorito, su cepillo de dientes. Fernanda salió del cuarto mientras yo empacaba. «¿Qué estás haciendo?». No le contesté. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Seguí empacando. «Mamá». Cerré la mochila con un movimiento brusco y me volteé hacia ella. «Me lo llevo». «¿Qué?». «Me llevo a Mateo, a mi casa». «No puedes hacer eso. Es mi hijo». «Tu hijo estaba durmiendo con frío, solo, mientras tú te maquillabas para ir de fiesta. Tu hijo tiene 6 años y ya sabe lo que es la soledad. Tu hijo me llamó hace 2 semanas llorando porque tenía miedo. ¿Tú crees que eso es ser madre?». Fernanda dio un paso hacia mí. Tenía los ojos brillantes, pero no de lágrimas, de rabia. «Tú no puedes decidir por mí». Ya lo hice. Caminé hacia la cocina. Tomé una hoja del cuaderno de tareas de Mateo que estaba sobre la mesa. Tomé un bolígrafo del cajón y escribí con mano firme: «Las tarjetas están canceladas. Arréglate sola». Dejé la nota en la mesa. Después tomé mi tarjeta de crédito del buró de Fernanda, busqué las tijeras en el cajón de los cubiertos y la corté por la mitad. El sonido del plástico al romperse fue satisfactorio. Dejé los pedazos junto a la nota. Tomé a Mateo de la mano y caminé hacia la puerta. Fernanda me siguió, gritando: «No puedes hacer esto. Es mi hijo. Mamá, por favor. Mamá». Bajé las escaleras sin voltear. Mateo iba callado, apretando mi mano con fuerza. Cuando llegamos a la planta baja, don Artemio nos abrió la puerta. Me miró con algo parecido a la comprensión. «Que Dios la bendiga, señora Dolores». «Gracias, don Artemio». Subí a Mateo al asiento trasero de mi auto. Lo cubrí con la cobija de cuadros que siempre llevo en la cajuela. Le abroché el cinturón. Le di un beso en la cabeza. «Ya estamos seguros, mi amor». Él asintió, pero no dijo nada. Arranqué el carro y conduje de regreso a casa. Mi celular empezó a sonar antes de que llegáramos al primer semáforo. Miré la pantalla. Fernanda. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. En total me llamó 12 veces esa noche. No contesté ninguna. Llegamos a mi casa pasadas las 5 de la mañana. El cielo empezaba a aclararse. Bajé a Mateo, que se había quedado dormido en el camino, y lo llevé en brazos hasta el cuarto de visitas. Lo acosté en la cama que fue de Ricardo cuando era niño. Le quité los tenis, lo tapé con el edredón grueso y me senté en la orilla de la cama a mirarlo dormir. Tenía la boca entreabierta. Las pestañas largas le hacían sombra en las mejillas. Respiraba tranquilo. Por primera vez en meses, tal vez en años, dormía tranquilo. Me quedé allí hasta que amaneció completamente. Después bajé a la cocina y preparé café de olla.
Saqué la masa de maíz que había dejado en el refrigerador la noche anterior y empecé a hacer tortillas. El aroma llenó la casa. Puse a calentar frijoles refritos. Preparé huevos revueltos con tomate y cebolla. Calenté pan dulce de la panadería. Cuando Mateo bajó, pasadas las 9 de la mañana, la mesa estaba puesta. Me miró desde la entrada de la cocina, todavía con el cabello revuelto, descalzo, con la camiseta que le había puesto la noche anterior. «Buenos días, mi amor», le dije con una sonrisa. Él no respondió, solo corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Hundió la cara en mi estómago y empezó a llorar. Lloró como no había llorado nunca. Lloró todo lo que no había podido llorar en meses, años, tal vez. Lo abracé con fuerza y le acaricié el cabello. «Ya estás en casa, ya estás en casa». Y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Aunque me costara a mi hija, aunque me costara todo. Han pasado 3 semanas desde aquella madrugada. 3 semanas en las que mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. 3 semanas en las que he aprendido que tomar una decisión correcta no significa que duela menos. Mateo duerme ahora en el cuarto que fue de mis hijos. Le puse sábanas nuevas de color azul cielo con nubes blancas que compré en el mercado de pulgas. Colgué una lámpara de noche con forma de luna que encontré en una tienda de segunda mano. En la pared pegué calcomanías de dinosaurios que él mismo eligió cuando lo llevé a la papelería La Estrella. Es un cuarto pequeño, con una ventana que da al patio trasero, donde crecen las bugambilias. Pero es cálido y es seguro. Cada mañana me levanto a las 6, como he hecho durante 40 años. Preparo café de olla mientras el sol empieza a asomarse por las montañas de la Sierra Madre. Después subo a despertarlo con suavidad, tocando su hombro y susurrándole: «Buenos días, mi amor. Es hora de levantarse». Él abre los ojos despacio, me sonríe y yo siento que mi corazón se expande. Desayunamos juntos en la mesa del comedor. Le preparo hot cakes con miel de maple, o huevos revueltos con frijoles refritos y tortillas recién hechas, o pan dulce con chocolate caliente. Mateo come despacio, saboreando cada bocado, y me cuenta cosas, que soñó con un dinosaurio que volaba, que quiere aprender a andar en bicicleta, que le gusta el olor de las flores del patio. A las 7:30 lo llevo al kinder. Es el mismo al que iba antes, el Jardín de Niños Benito Juárez, a 15 minutos de mi casa. La maestra Rocío siempre nos recibe con una sonrisa. «Buenos días, Mateo». «Buenos días, señora Dolores». Mateo entra corriendo y yo me quedo en la puerta viéndolo desaparecer entre los otros niños. Y entonces empiezo a respirar de nuevo. Porque cada día que pasa sin que Fernanda aparezca, cada día que Mateo despierta tranquilo, cada día que come bien y juega y ríe, es una pequeña victoria. Pero también cada día me pregunto, ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Cuándo vendrá ella? ¿Qué pasará cuando lo haga? La primera semana fue la más difícil. No por Mateo, sino por mí. Por la culpa que me carcomía las entrañas. Fernanda no dejó de llamar. Los primeros 3 días, mi celular sonaba cada media hora. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz. Al principio eran desesperados. «Mamá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo». «No puedes quedarte con mi hijo. Es ilegal. Devuélvemelo. Por favor. Te lo suplico». Después se volvieron rabiosos. «Eres una manipuladora. Siempre me controlaste. Me quitaste a mi hijo porque quieres que fracase. Esto no va a quedar así. Voy a denunciarte». Y finalmente se volvieron vacíos. «Está bien. Quédatelo. Total, nunca me dejaste ser madre. Espero que seas feliz arruinando mi vida». No contesté ninguno. Bloqueé su número al 4.º día, pero cada mensaje era una puñalada, porque por más que intentara convencerme de que había hecho lo correcto, seguía siendo mi hija, mi bebé, la niña que dormía abrazada a mí cuando tenía pesadillas, la niña que me decía que yo era su heroína. ¿En qué momento todo se torció? Hablé con mis otros hijos. Ricardo me llamó desde Guadalajara la segunda noche. «Mamá, hiciste bien. No lo dudes.
Pero es mi hija, Ricardo. ¿Y si nunca me perdona? Entonces será su pérdida, no la tuya. Patricia fue más dura. Me llamó llorando. Fernanda siempre fue egoísta, mamá, desde niña. ¿Te acuerdas cuando se comió todo mi pastel de cumpleaños porque le gustaba? ¿O cuando rompió mi muñeca favorita porque yo no quise prestarle mi ropa? Tú siempre la disculpabas. Es la menor, Patty. Tiene que aprender. Pero nunca aprendió, porque tú nunca la dejaste enfrentar las consecuencias. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Yo sí la consentí, más que a los otros, porque era la última, porque su padre había muerto, porque quería que no le faltara nada. Pero tal vez lo que le faltó fue límites. La primera vez que Mateo me preguntó por su mamá fue 5 días después de que llegáramos a casa. Estábamos en el patio. Él jugaba con un carrito que le regaló don Jacinto, mi vecino de al lado, y yo regaba las plantas. De repente se detuvo, me miró y preguntó: «Abuela, ¿mi mamá va a venir?». Me quedé helada. No sabía qué decirle. No quería mentirle, pero tampoco quería lastimarlo. Me arrodillé junto a él, dejando la manguera en el suelo. «No lo sé, mi amor. ¿Está enojada conmigo?». El corazón se me estrujó. «No, Mateo. No está enojada contigo. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada. Entonces, ¿por qué no viene? ¿Por qué? Porque a veces los adultos cometen errores y tu mamá está cometiendo algunos, pero eso no significa que no te quiera». Mateo asintió despacio, pero no parecía convencido. Volvió a jugar con el carrito, pero ya no con la misma alegría. Esa noche, mientras lo arropaba, me preguntó: «¿Me puedo quedar aquí para siempre?». «Claro que sí, mi amor. Aquí es tu casa». «¿Y si mamá viene y me quiere llevar?». Me quedé callada, porque no sabía la respuesta. «Nadie te va a llevar a ningún lugar donde no quieras ir. Te lo prometo». Mateo cerró los ojos, pero yo sabía que no era una promesa que pudiera cumplir. A la segunda semana, empecé a notar cambios en Mateo. Buenos cambios. Empezó a hablar más, a reír más, a jugar con otros niños en el kinder. La maestra Rocío me detuvo una tarde y me dijo: «No sé qué pasó, señora Dolores, pero Mateo es otro niño. Ayer compartió su lunch con Pedrito, que había olvidado el suyo, y hoy me ayudó a recoger los juguetes sin que se lo pidiera. Está más alegre, más presente». Le sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias por decirme, maestra». Pero ella me detuvo antes de que me fuera. «Señora Dolores, ¿todo está bien en casa?». «Con su hija, digo». La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía qué decirle. No sabía si era prudente hablar de esto con la maestra. «Es complicado», respondí al fin. Ella asintió con comprensión. «Si necesita cualquier cosa, estoy aquí. Y si hay algún problema legal o algo así, puedo ser testigo de cómo estaba Mateo antes y de cómo está ahora». Me quedé mirándola. Sus palabras me dieron esperanza y también miedo, porque eso significaba que tal vez habría una batalla legal, que Fernanda no iba a dejar esto así. «Gracias, maestra. Espero no tener que pedirle eso, pero se lo agradezco». La tercera semana trajo la tormenta. Fue un jueves por la tarde. Yo había ido al mercado a comprar verduras para hacer caldo de res. Mateo estaba en casa de doña Chuy, mi vecina, jugando con sus nietos. Cuando volví, cargada de bolsas, encontré a Fernanda sentada en las escaleras de mi puerta. Se veía terrible. Tenía el cabello sucio, sin lavar, amarrado en una cola de caballo despeinada. Llevaba pantalones de mezclilla rotos en las rodillas, una playera gris manchada y tenis viejos sin calcetines. No traía maquillaje. Tenía ojeras profundas, los labios agrietados y había perdido peso. Mucho peso. Cuando me vio, se levantó. Parecía a punto de caerse. «Mamá». Su voz era un susurro. Dejé las bolsas en el suelo y la miré. Parte de mí quería correr a abrazarla, pero otra parte, la parte que había visto a Mateo llorar, la parte que lo había encontrado solo y con frío, se mantuvo firme. «¿Qué haces aquí, Fernanda?».
Necesito hablar contigo. Por favor. No tenemos nada de qué hablar. Mamá, por favor. 5 minutos. La miré durante largo rato. Después suspiré. Tomé las bolsas, abrí la puerta y le hice una seña para que entrara. Caminó despacio, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Se sentó en el sofá de la sala y yo fui a la cocina a guardar el mandado. Cuando volví, ella estaba mirando las fotos en la repisa. Fotos de mis hijos cuando eran pequeños. Fotos de Mateo en su primer día de kinder. Fotos de mi esposo antes de morir. «Te ves mal», le dije sentándome en el sillón frente a ella. «Gracias», respondió con una sonrisa amarga. «¿Dónde has estado?» «En la calle. Me desalojaron. No pude pagar la renta». «¿Y tus amigos? ¿Los que te invitaban a fiestas?» Ella bajó la mirada. «Se desaparecieron cuando dejé de tener dinero». «¡Qué sorpresa!» Fernanda apretó los puños. «No vine a que me juzgues, mamá. Vine a pedirte perdón». Las palabras me tomaron por sorpresa. La miré fijamente, buscando algún rastro de mentira. Pero solo vi cansancio y tristeza. ¿Perdón por qué? Por todo. Por ser una mala madre. Por no cuidar a Mateo. Por desperdiciarlo todo. Por decepcionarte. Su voz se quebró en la última palabra. Empezó a llorar. No era un llanto dramático. Era silencioso, contenido, como si tuviera miedo de hacer ruido. Parte de mí quería consolarla, pero me quedé quieta. «¿Y qué quieres ahora?», le pregunté. «Quiero ver a Mateo». «No, mamá, es mi hijo. Tu hijo al que dejaste solo. Tu hijo que dormía con frío mientras tú te maquillabas para ir de fiesta. Tu hijo que me llamaba llorando porque tenía miedo. Ese hijo. Ya sé que cometí errores». «¿Errores?» Fernanda, no fueron errores. Fueron elecciones. Cada noche elegías salir. Elegías gastar dinero en ropa cara mientras tu hijo comía lo que quedaba en el refrigerador. No fue un error. Fue negligencia. Tienes razón. Tienes toda la razón. Pero por favor, dame una oportunidad. Déjame verlo. Déjame decirle que lo siento. ¿Y después qué? ¿Te lo llevas de vuelta? ¿Vuelves a dejarlo solo? No, no tengo dónde llevarlo. No tengo dinero. No tengo nada. Se cubrió la cara con las manos y lloró más fuerte. Yo me quedé sentada, viendo a mi hija desmoronarse frente a mí, y sentí un dolor tan profundo que casi no podía respirar, porque era mi hija, mi bebé, y verla así me partía el alma. Pero también era la madre de Mateo, y él merecía más. «Fernanda», le dije con voz firme, «si quieres ver a Mateo vas a tener que ganártelo». Ella levantó la mirada, confundida. «¿Qué? Vas a tener que demostrarme que puedes ser una madre. No con palabras, con acciones. ¿Qué quieres que haga? Primero, encuentra trabajo. No me importa de qué. Mesera, cajera, lo que sea. Segundo, busca un lugar donde vivir. Un lugar limpio y seguro. Tercero, deja de salir de fiesta. Cuarto, empieza a ir a terapia». ¿Terapia? Sí, terapia. Necesitas ayuda, Fernanda. Y no es una vergüenza pedirla. Ella se quedó callada durante largo rato. Después asintió despacio. «¿Y si hago todo eso? ¿Me dejarás ver a Mateo?» «Si haces todo eso, y si Mateo quiere verte, sí. ¿Y si no quiere? Entonces tendrás que aceptarlo». Fernanda cerró los ojos, respiró profundo y asintió. «Está bien, lo haré». Se levantó despacio, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. «¿Puedes al menos decirle que vine? ¿Que pregunté por él?» «Se lo diré». Asintió y salió. Yo me quedé sentada en la sala, mirando la puerta cerrada, preguntándome si había hecho bien, si había sido demasiado dura, si debí darle otra oportunidad. Pero entonces escuché risas en el patio de Doña Chuy. La risa de Mateo. Alegre, despreocupada, y supe que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Mateo que su mamá había venido. Él dejó de comer. Me miró con esos ojos grandes y oscuros. «¿Qué quería?» «Verte. Decirte que te quiere.
¿Por qué no entró? ¿Por qué? Porque primero tiene que arreglar algunas cosas. Mateo asintió despacio. Después preguntó, ¿yo hice algo malo? El corazón se me estrujó. No, mi amor. No hiciste nada malo. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Entonces, ¿por qué se fue? Porque a veces los adultos nos perdemos y necesitamos tiempo para encontrarnos de nuevo. Mateo siguió comiendo en silencio. Yo lo observé, preguntándome qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, pero él no dijo nada más. Esa noche, cuando lo fui a arropar, me abrazó más fuerte que nunca. «Te quiero, abuela». «Yo también te quiero, mi amor, con todo mi corazón». Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Fernanda no volvió a aparecer. No llamó, no mandó mensajes. Era como si hubiera desaparecido. Parte de mí estaba aliviada, pero otra parte estaba preocupada. ¿Estaría bien? ¿Habría encontrado trabajo? ¿Dónde estaría durmiendo? Intenté no pensar en eso. Intenté concentrarme en Mateo, en sus necesidades, en su felicidad. Lo llevé al parque fundidora un domingo por la tarde. Hacía un día hermoso, con el cielo azul y limpio, el sol brillante pero no muy caliente. Compramos paletas heladas de limón en un carrito junto a la entrada y caminamos por el Paseo Santa Lucía. Mateo corría adelante, señalando los patos en el agua, riendo cuando uno se zambullía. «Mira, abuela, se escondió». Me senté en una banca de hierro y lo observé jugar. Había otros niños cerca, y Mateo empezó a interactuar con ellos. Compartían una pelota, se perseguían, gritaban de alegría. Y yo pensé, esto es lo que debió ser desde el principio. Esto es la infancia. Una mujer mayor se sentó junto a mí. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado y llevaba un vestido de flores. Me sonrió. ¿Es su nieto? Sí. Es hermoso. Se nota que es feliz. Gracias. ¿Vive con usted? Dudé antes de responder. Sí, vive conmigo. La mujer asintió, como si entendiera más de lo que yo había dicho. Los nietos son una bendición. A veces son la razón por la que seguimos adelante. La miré. Ella también estaba viendo a los niños jugar, pero había algo en su mirada, algo triste. Yo crié a mi nieta. Continuó. Desde que tenía 4 años. Su madre. Bueno, no podía cuidarla. Ahora mi nieta tiene 22. Estudia medicina. Y es la luz de mi vida. ¿Su hija? ¿Mejoró? La mujer negó con la cabeza. No. Murió hace 5 años. Sobredosis. El silencio entre nosotras fue pesado. Lo siento, le dije. Yo también. Pero no me arrepiento de haber tomado a mi nieta. Le di una vida que su madre no pudo darle. Y eso es suficiente. Se levantó, se alisó el vestido y me dio una palmada en el hombro. Usted está haciendo lo correcto. No lo dude. Y se fue. Me quedé sentada en esa banca durante largo rato, viendo a Mateo jugar, pensando en las palabras de esa mujer, pensando en Fernanda, preguntándome si llegaríamos a ese punto, si tendría que criarla sola a Mateo para siempre. Y me di cuenta de que, si era necesario, lo haría, porque él me necesitaba y yo lo amaba. La tormenta finalmente estalló 2 días después. Fue un martes por la tarde. Yo acababa de recoger a Mateo del kinder y estábamos llegando a casa cuando vi el carro, un Honda Accord blanco, estacionado frente a mi puerta. No reconocí el vehículo, pero algo en mi estómago se revolvió. Bajé a Mateo del auto, tomé su mochila y caminamos hacia la puerta. La puerta del Honda se abrió y Fernanda salió, pero no estaba sola. Salió un hombre del asiento del conductor, alto, de unos 40 años, con el cabello engomado hacia atrás y lentes de sol. Vestía pantalón de vestir negro y camisa blanca. Parecía abogado, y entonces supe que esto no iba a terminar bien. «Hola, mamá», dijo Fernanda. Sonaba diferente, más fría, más calculadora. «¿Qué haces aquí?» «Vine por mi hijo». Mateo se aferró a mi pierna. Sentí cómo temblaba. «No vas a llevártelo», le dije con firmeza. El hombre dio un paso adelante.
Señora Campos, mi nombre es licenciado Javier Hernández. Represento a la señorita Fernanda Campos. Tengo aquí una orden temporal de custodia emitida por un juez familiar. La señorita Campos tiene derecho legal a recuperar a su hijo. Me extendió unos papeles. Los tomé con mano temblorosa y los leí. Eran legales, reales, firmados por un juez. Esto no puede ser real, susurré. Es completamente real, señora. Y si no entrega al menor voluntariamente, tendremos que llamar a la policía. Miré a Fernanda. Ella evitó mi mirada. ¿Hiciste esto? ¿De verdad hiciste esto? No me dejaste opción, mamá. Es mi hijo. No puedes quedártelo. Pero dijiste que ibas a cambiar. Dijiste que ibas a buscar trabajo, que ibas a ir a terapia. Mentí. Solo dije lo que querías oír. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mateo empezó a llorar. Se aferró a mí con más fuerza. No quiero ir. Abuela, por favor. No quiero ir. Me arrodillé junto a él, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi amor, por favor, abuela. Fernanda dio un paso adelante. Mateo, vamos. Ya es hora de irnos a casa. No, tú no eres mi casa. Las palabras salieron de su boca con una rabia que no sabía que tenía. Fernanda se quedó helada. El licenciado intervino. Señora Campos, por favor, no haga esto más difícil. El niño tiene que irse con su madre. Él no quiere ir. ¿No lo ves? ¿No lo escuchas? Eso es irrelevante. La ley establece. Me importa un carajo la ley. Ese niño ha sufrido suficiente. Fernanda se acercó y tomó a Mateo del brazo. Él gritó. ¡No! ¡Suéltame! Mateo, basta. Vamos. Yo me interpuse. No te lo vas a llevar. Sí me lo voy a llevar. Y si no me dejas, llamaré a la policía y te arrestarán por secuestro. Nos quedamos mirando fijamente. Madre e hija, separadas por un abismo que parecía imposible de cruzar. Y entonces, Mateo hizo algo que ninguno esperábamos. Se soltó de Fernanda, corrió hacia la casa de Doña Chuy y gritó: ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! Doña Chuy salió corriendo, seguida de su esposo, don Raúl. Los vecinos empezaron a asomarse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó don Raúl, poniéndose entre Mateo y Fernanda. Nada que le incumba, respondió el licenciado. Le incumbe si están molestando a la señora Dolores y al niño. Fernanda parecía al borde del colapso. Miró a su alrededor, vio a todos los vecinos mirándola, y algo en ella se quebró. Es mi hijo, mi hijo. Yo puedo hacer lo que quiera con él. No cuando lo lastimas, dijo doña Chuy con firmeza. Y todos sabemos que lo lastimaste. El licenciado tomó a Fernanda del brazo. Señorita Campos, creo que es mejor que nos vayamos por ahora. Volveremos con la policía si es necesario. Fernanda me miró. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. Esto no va a quedar así, mamá. Te vas a arrepentir. Y se fue. Me quedé parada en la calle, temblando, con Mateo aferrado a mi pierna y todos mis vecinos a mi alrededor. Doña Chuy me abrazó. No te preocupes, Dolores. No dejaremos que se lo lleve. No sin pelear. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con una taza de té de tila que se enfrió en mis manos, pensando en lo que había pasado, en lo que vendría. Fernanda tenía papeles legales, tenía un abogado, y tenía razón en una cosa. Mateo era su hijo. Legalmente yo no tenía derecho a quedármelo, pero moralmente, ¿cómo podía dejar que volviera con alguien que lo había lastimado? A las 2 de la madrugada tomé mi celular y llamé a Ricardo. «Mamá, ¿qué pasa? Son las 2 de la mañana. Necesito tu ayuda. Fernanda vino hoy, con un abogado. Quiere llevarse a Mateo». Hubo un silencio. Después, «Mándame los papeles. Voy a buscar un abogado familiar». «No te preocupes, mamá. No vamos a dejar que se lo lleve». Colgué y respiré profundo. La guerra apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a pelearla hasta el final. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. Ricardo cumplió su promesa.
Me consiguió un abogado familiar en Monterrey, el licenciado Armando Soto, un hombre de unos 50 años con cabello plateado y una mirada seria pero amable. Vino a mi casa 2 días después del incidente con Fernanda. Nos sentamos en el comedor mientras Mateo jugaba en el patio, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El licenciado Soto revisó los papeles que Fernanda había presentado. Frunció el ceño. «Son legales», confirmó. Un juez familiar emitió una orden temporal de custodia basándose en el testimonio de la madre. Ella declaró que usted se llevó al niño sin su consentimiento. «Porque lo encontré solo, con frío, abandonado», respondí con firmeza. «Lo entiendo, señora Campos, pero necesitamos pruebas, testimonios, algo que demuestre negligencia. Tengo a las maestras del kinder, a los vecinos, todos pueden testificar. Bien, eso ayudará, pero también necesito que entienda algo». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Los jueces favorecen a los padres biológicos, siempre, a menos que haya evidencia clara de abuso o negligencia extrema. Es muy probable que Mateo regrese con su madre». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Aunque él no quiera ir? Aunque él no quiera ir. Tiene 6 años. Legalmente no puede decidir. Eso no es justo. No, pero es la ley». Me quedé mirando mis manos sobre la mesa. Estaban temblando. ¿Qué puedo hacer? Pelear, presentar evidencias, conseguir testimonios y rezar para que el juez vea la verdad. Esa palabra, rezar. Hacía años que no rezaba. Desde que mi esposo murió, mi relación con Dios se había vuelto distante. No porque estuviera enojada con él, sino porque simplemente me había olvidado de buscarlo. Pero esa noche, después de que el licenciado se fuera, me arrodillé junto a mi cama por primera vez en décadas. No sabía qué decir. Las palabras no venían. Solo pude susurrar: por favor, no dejes que le pase nada. Por favor, protégelo. No te pido nada para mí, solo para él». Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Mateo, por Fernanda, por todo lo que había salido mal. La audiencia se programó para 3 semanas después. 3 semanas de incertidumbre, de noches sin dormir, de preguntarme si había hecho lo correcto al sacar a Mateo de esa casa. Durante esas semanas, Mateo empezó a tener pesadillas. La primera fue 5 días después del incidente. Me desperté a las 3 de la madrugada con sus gritos. Corrí a su cuarto y lo encontré sentado en la cama, sudando, llorando. «No quiero ir, no quiero ir. Por favor, abuela». Lo abracé con fuerza. «No vas a ir a ningún lado. Estás aquí. Estás seguro». Soñé que mamá me llevaba y me dejaba solo otra vez, y tenía frío. Le acaricié el cabello sintiéndome impotente. «Fue solo un sueño, mi amor, solo un sueño». Pero las pesadillas continuaron. Cada 2 o 3 noches me despertaba con sus gritos, y cada vez me sentía más desesperada. El licenciado Soto empezó a recopilar testimonios. Habló con la maestra Rocío, que declaró que Mateo había estado triste y retraído durante meses antes de que yo lo recogiera. Habló con la señora Lupita del edificio de Fernanda, que confirmó que mi hija dejaba solo a Mateo constantemente. Habló con don Artemio, el portero, que recordaba varias noches en que Fernanda llegaba tarde, mientras Mateo estaba solo en el departamento. También habló con doña Chuy y don Raúl, que testificaron sobre el día en que Fernanda intentó llevarse a Mateo y él gritó pidiendo ayuda. Cada testimonio era una pieza más del rompecabezas. Pero el licenciado me advirtió: «No es suficiente. Necesitamos algo más contundente». ¿Cómo qué? Como un informe psicológico del niño que demuestre el daño emocional que sufrió. La idea me aterraba. No quería que Mateo tuviera que revivir esos momentos, pero no tenía opción. El licenciado Soto me refirió con una psicóloga infantil, la doctora Elena Martínez, una mujer joven de voz suave y ojos amables. Llevé a Mateo a su consultorio, un lugar pequeño pero acogedor, con juguetes y libros infantiles. «Voy a hablar con Mateo a solas», me dijo. «¿Está bien?».
Asentí, aunque por dentro estaba destrozada. Me quedé en la sala de espera durante 1 hora. 1 hora que se sintió como una eternidad. Cuando finalmente salieron, Mateo tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Corrí hacia él y lo abracé. «¿Estás bien, mi amor?», asintió contra mi pecho. La doctora Martínez me pidió que volviera sola al día siguiente para hablar sobre sus hallazgos. Volví al día siguiente, con el estómago hecho un nudo. La doctora me recibió en su oficina y me ofreció café. Acepté, solo por tener algo que hacer con las manos. «Señora Campos», comenzó, «he evaluado a Mateo y mis hallazgos son preocupantes». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué encontró?». «Mateo presenta síntomas de ansiedad de separación severa. También hay indicios de trauma emocional relacionado con abandono». Me contó sobre las noches en que estaba solo, con frío, esperando a que su madre regresara. Me contó sobre el miedo que sentía y me contó sobre cómo se siente ahora, viviendo con usted. Hizo una pausa. «Señora Campos, ese niño la ama profundamente y es evidente que usted le ha dado la estabilidad que necesitaba desesperadamente. Voy a recomendar en mi informe que Mateo permanezca bajo su custodia». Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. «Gracias, gracias. Pero necesito advertirle algo». Su tono se volvió más serio. «El proceso legal puede ser largo y doloroso. Mateo probablemente tendrá que testificar, o al menos el juez querrá hablar con él. Eso puede ser traumático. Lo sé, pero tengo que protegerlo, aunque me cueste todo». Ella asintió con comprensión. Eso lo convierte en una buena madre, mejor de lo que Fernanda ha sido. Las semanas pasaron lentamente. Cada día era una mezcla de rutina y terror. Llevaba a Mateo al kinder, preparaba comidas, jugábamos en el patio, pero siempre, en el fondo de mi mente, estaba la fecha de la audiencia. Acercándose inexorablemente, Fernanda no volvió a aparecer, pero su abogado sí. Me llegaron papeles, citatorios, documentos legales que no entendía pero que me llenaban de pavor. Una tarde Ricardo llamó. «Mamá, encontré algo». «¿Qué?». «Fernanda tiene antecedentes. Hace 2 años la arrestaron por conducir bajo influencia del alcohol. Nunca nos dijiste». Me quedé callada. Era cierto. Fernanda me había llamado esa noche, llorando, pidiendo que fuera a sacarla de la cárcel. Le pagué la fianza, le pagué el abogado, y nunca se lo dije a nadie porque tenía vergüenza, porque no quería que mis otros hijos la juzgaran. «¿Por qué no dijiste nada, mamá?». «Porque es mi hija, Ricardo. Porque quería protegerla. Al protegerla a ella, lastimaste a Mateo». Sus palabras me golpearon como una bofetada, porque eran ciertas. «Lo sé», susurré. «Dios mío, lo sé. El abogado puede usar esos antecedentes. Va a ayudar al caso». Colgué el teléfono y me quedé sentada en el comedor, con la cabeza entre las manos, preguntándome en qué momento me había convertido en cómplice de la negligencia de Fernanda. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me levanté a las 4 de la madrugada, preparé café de olla y me senté en el patio a ver amanecer. Las bugambilias estaban en plena floración. El cielo empezaba a aclararse, pintándose de tonos rosados y naranjas. Los pájaros comenzaban a cantar. Era un día hermoso, y yo estaba aterrada. Escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a Mateo en la puerta, con su pijama de dinosaurios y el osito de peluche en la mano. «No podía dormir», me dijo. «Ven aquí, mi amor». Se sentó en mi regazo. Era grande para eso, pero lo abracé de todas formas. «¿Hoy es el día?», preguntó. «Sí. ¿Me van a llevar con mamá?». «No lo sé, mi amor. No quiero ir». «Lo sé». Se quedó callado durante largo rato. Después preguntó. «¿Tú me quieres, abuela?». El corazón se me estrujó. «Con todo mi corazón. Eres lo más importante de mi vida». «¿Más que mamá?». La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía cómo responder. Porque amaba a Fernanda. Era mi hija. «Pero Mateo, te quiero diferente», le dije al fin. «Porque tú me necesitas.
y yo necesito cuidarte. Mateo asintió. Después dijo algo que nunca olvidaré. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero cuidar a alguien como tú me cuidas a mí. Cerré los ojos y lo abracé con más fuerza, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Eres un niño hermoso, Mateo, y vas a ser un hombre maravilloso. La audiencia fue en el juzgado familiar del centro de Monterrey. Un edificio gris de 4 pisos, con pasillos fríos y olor a papel viejo. Llegué temprano con el licenciado Soto. Mateo se quedó con doña Chuy, que prometió llevarlo al parque para distraerlo. Fernanda ya estaba allí cuando llegué. Vestía un traje sastre gris, tacones bajos, el cabello recogido en un moño. Parecía una persona completamente diferente, sobria, profesional, preparada. Cuando me vio, apartó la mirada. Nos sentamos en bancas opuestas, esperando. El silencio entre nosotras era ensordecedor. Finalmente nos llamaron. La sala era pequeña. El juez, un hombre mayor de cabello blanco y lentes gruesos, se sentó detrás de un escritorio de madera oscura. Su nombre era licenciado Gustavo Ramírez, según la placa en su escritorio. Bueno, comenzó, revisando los papeles frente a él. Estamos aquí para determinar la custodia del menor Mateo Campos. La madre biológica, Fernanda Campos, solicita la restitución de su hijo. La abuela materna, Dolores Campos, solicita la custodia permanente. ¿Es correcto? Ambos abogados asintieron. Bien, comencemos. Lo que siguió fue brutal. El abogado de Fernanda presentó su caso. Argumentó que yo había secuestrado a Mateo sin el consentimiento de su madre, que había interferido en su relación, que estaba tratando de reemplazarla. La señora Dolores Campos actuó con buenas intenciones, dijo el licenciado Hernández. Pero eso no le da derecho a quedarse con el hijo de otra persona. Fernanda Campos es la madre biológica. Tiene derechos. Y ha demostrado en las últimas semanas que está comprometida a cambiar. ¿Comprometida cómo?, preguntó el juez. Ha buscado empleo. Se ha inscrito en programas de apoyo. Ha dejado de salir. Está viviendo con una amiga que puede cuidar al niño cuando ella trabaje. El juez asintió, tomando notas. Después fue el turno del licenciado Soto. Presentó los testimonios. Las declaraciones de las maestras, de los vecinos, del portero. Presentó el informe psicológico de la doctora Martínez. Presentó los antecedentes de Fernanda. Señoría, dijo con voz firme, Fernanda Campos tiene un historial de negligencia, de irresponsabilidad y de priorizar sus propias necesidades sobre las de su hijo. El menor ha sufrido trauma emocional documentado y desde que está bajo el cuidado de su abuela, ha mostrado una mejoría significativa. Separarlo de ella ahora sería devastador. El juez escuchó en silencio. Después dijo, «Quiero hablar con el niño». Mi corazón se detuvo. ¿Ahora?, preguntó el licenciado Soto. «Ahora». Llamaron a doña Chuy. Ella trajo a Mateo al juzgado. Cuando lo vi entrar, con sus jeans y su playera de dinosaurios, con el osito de peluche en la mano y los ojos asustados, quise correr hacia él y abrazarlo, pero no podía moverme. El juez le sonrió con amabilidad. «Hola, Mateo. Soy el licenciado Ramírez. Solo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Está bien?» Mateo asintió, pero no soltó el osito. «¿Sabes por qué estás aquí?» Mateo miró hacia mí, después hacia Fernanda, y asintió de nuevo. «Porque van a decidir con quién me voy a quedar». «Exacto. Y yo necesito saber qué es lo que tú quieres. ¿Con quién quieres vivir?» Mateo bajó la mirada, se mordió el labio inferior, y después, con una voz tan pequeña que casi no pude escucharla, dijo, «Con mi abuela». Fernanda ahogó un sollozo. El juez continuó, «¿Por qué quieres vivir con tu abuela?» «¿Por qué? Porque ella me cuida, me hace desayuno, me lleva a la escuela, juega conmigo, y cuando tengo miedo, ella está ahí». «¿Y tu mamá? ¿No hace esas cosas?» Mateo levantó la mirada. Tenía lágrimas en los ojos. Antes sí, pero después empezó a salir, y me dejaba solo, y yo tenía miedo.
¿Miedo de qué? De que no volviera, de quedarme solo para siempre. El silencio en la sala era absoluto. El juez se quitó los lentes y se frotó los ojos. Después dijo: «Gracias, Mateo. Ya puedes irte». Doña Chuy lo sacó de la sala. Yo quería correr tras él, pero me obligué a quedarme sentada. El juez miró los papeles frente a él durante largo rato. Después miró a Fernanda. «Señorita Campos, ¿tiene algo que decir?» Fernanda se levantó. Estaba llorando. Yo sé que cometí errores. Sé que fui una mala madre, pero estoy tratando de cambiar. Estoy tratando de ser mejor. Y necesito a mi hijo. Lo necesito. ¿Lo necesita? ¿O él la necesita a usted? Fernanda se quedó callada. El juez suspiró profundamente. Después dijo: «Voy a tomar un receso. Daré mi decisión en 1 hora». Esa hora fue la más larga de mi vida. Salí de la sala y me senté en una banca del pasillo. Mateo estaba con Doña Chuy en la cafetería del primer piso. Yo no podía verlo. No podía hablarle. Solo podía esperar. Fernanda se sentó en otra banca, lejos de mí. No nos miramos. No hablamos. Recé como no había rezado en años. «Por favor, Dios, por favor, no por mí, por él, por favor». Finalmente nos llamaron de vuelta. El juez tenía una expresión seria cuando entramos. «He revisado toda la evidencia», comenzó. «Los testimonios, el informe psicológico, los antecedentes. Y he escuchado al menor. Y mi decisión es la siguiente». Hizo una pausa que me pareció eterna. «La custodia temporal del menor Mateo Campos se otorga a la abuela materna, Dolores Campos, por un periodo de 6 meses. Sentí que el alma me volvía al cuerpo. «Sin embargo», continuó el juez, «esto no es permanente. Durante estos 6 meses, la señorita Fernanda Campos deberá cumplir con las siguientes condiciones. 1. Mantener un empleo estable. 2. Asistir a terapia psicológica. 3. Participar en un programa de desarrollo de habilidades parentales. Y 4. Tener visitas supervisadas con el menor cada 2 semanas». Miró a Fernanda directamente. «Si cumple con estas condiciones y si demuestra una mejoría real, revisaremos la custodia en 6 meses. Pero si vuelve a fallar, perderá todos sus derechos parentales. ¿Queda claro?» Fernanda asintió, llorando. El juez golpeó el mazo. «La audiencia ha terminado». Salí del juzgado temblando. Doña Chuy me esperaba afuera con Mateo. Cuando me vio, corrió hacia mí. «¿Qué pasó?» «Se queda conmigo». «Por ahora, se queda conmigo». Mateo me abrazó con fuerza, y yo lo abracé de vuelta, sintiendo que finalmente podía respirar. Pero cuando miré hacia atrás, vi a Fernanda en las escaleras del juzgado. Estaba sola. Su abogado se había ido, y ella lloraba, cubriéndose la cara con las manos. Y a pesar de todo, a pesar del dolor que había causado, mi corazón se rompió por ella, porque era mi hija, y una parte de mí siempre amaría a esa niña que había sido. Los siguientes meses fueron una mezcla de alivio y tensión. Mateo se adaptó completamente a su nueva vida. Empezó a destacar en la escuela, hizo amigos, aprendió a andar en bicicleta. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes hasta que desaparecieron por completo. Fernanda cumplió con las condiciones del juez. Encontró trabajo como cajera en un supermercado. Asistió a terapia cada semana. Tomó clases de crianza. Y cada 2 sábados venía a mi casa para las visitas supervisadas con Mateo. Las primeras visitas fueron tensas. Mateo apenas le hablaba. Se quedaba junto a mí, aferrado a mi pierna. Pero Fernanda fue paciente. No lo presionó. Solo se sentaba en el patio y le hablaba sobre cosas simples. El clima, los pájaros, los colores de las bugambilias. Poco a poco, Mateo empezó a responder. Primero con monosílabos, después con frases cortas y finalmente con conversaciones reales. Un sábado, 4 meses después de la audiencia, Mateo y Fernanda jugaron juntos con sus carritos en el patio. Los vi desde la ventana de la cocina mientras preparaba limonada. Reían, los dos reían,
y sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. Esa noche, después de que Fernanda se fuera, le pregunté a Mateo cómo se sentía. «Bien», me dijo. «Mamá es diferente ahora». «¿Diferente cómo?» «No sé, más como mamá». Sonreí. «Me alegro, mi amor. Pero yo no quiero irme contigo, abuela. Quiero quedarme aquí. Y aquí te vas a quedar, te lo prometo». La segunda audiencia fue 6 meses después de la primera. Esta vez fue diferente. El ambiente no era de confrontación, sino de evaluación. El juez revisó los informes de la terapeuta de Fernanda, del programa de crianza, de su empleador. Todos eran positivos. Después habló con Mateo de nuevo. Esta vez, Mateo no lloró. Habló con más confianza. «¿Cómo te sientes viviendo con tu abuela?», preguntó el juez. «Feliz. Me gusta vivir con ella». «¿Y cómo te sientes cuando ves a tu mamá?». Mateo pensó durante un momento. «Al principio tenía miedo, pero ahora está mejor. Mamá es más amable ahora. ¿Te gustaría pasar más tiempo con ella?». Mateo me miró. Después miró a Fernanda y dijo: «Sí, pero quiero seguir viviendo con mi abuela». El juez asintió. Su decisión fue salomónica. La custodia principal permanece con la abuela materna, Dolores Campos. Sin embargo, Fernanda Campos tendrá visitas sin supervisión 2 veces por semana, y el menor pasará un fin de semana al mes con ella. Revisaremos la situación en 1 año. No era lo que Fernanda quería, pero era más de lo que tenía antes, y era lo mejor para Mateo. Han pasado 2 años desde aquella madrugada en que saqué a Mateo del departamento frío y oscuro. 2 años en los que nuestra familia ha sanado lentamente, como una herida que finalmente puede cerrarse. Mateo ahora tiene 8 años. Va en 2º de primaria. Es un niño brillante, curioso, amable. Le encanta leer, especialmente libros sobre dinosaurios y el espacio. Todavía duerme en el cuarto que fue de mis hijos, rodeado de calcomanías de planetas y cohetes que fuimos pegando juntos. Cada mañana lo despierto con un beso en la frente. Desayunamos juntos, hot cakes con miel, café con leche para él, café de olla para mí. Me cuenta sus sueños, sus planes para el día, las cosas que quiere aprender. Después lo llevo a la escuela. Me despide con un abrazo y un «Te quiero, abuela», que me llena el corazón. Fernanda ha seguido mejorando. Tiene un mejor trabajo ahora, como diseñadora gráfica freelance. Se mudó a un departamento pequeño pero limpio en la colonia obrera. Ha dejado de salir de fiesta. Sale, sí, pero a lugares diferentes. Al parque con Mateo, al cine, a cenar con nosotros algunos domingos. Nuestra relación sigue siendo compleja. Hay días en que la miro y todavía veo a la mujer que abandonó a su hijo. Pero también hay días en que veo atisbos de la niña que fue, de la madre que pudo haber sido desde el principio. Un domingo, hace unas semanas, estábamos los 3 en el parque Fundidora. Mateo corría persiguiendo palomas mientras Fernanda y yo nos sentábamos en una banca. «Mamá», me dijo de repente. «Gracias». La miré, sorprendida. «¿Por qué?» «Por salvarme, a mí y a Mateo». «No te salvé a ti, Fernanda. Te puse límites. Es diferente». «Lo sé, pero esos límites me salvaron». Hizo una pausa. «Durante mucho tiempo te odié. Pensé que eras cruel, que querías quitarme a mi hijo. Pero ahora entiendo. Nunca quisiste quitármelo. Quisiste protegerlo. Y quisiste obligarme a ser mejor. Quise que fueras la madre que él necesitaba. Y estoy tratando. Todos los días estoy tratando». La miré. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de rabia o autocompasión. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino. «Lo sé», le dije, «y estoy orgullosa de ti». Fernanda me tomó de la mano. Era la primera vez que nos tocábamos con afecto en años. «¿Crees que algún día podré tener a Mateo de vuelta?». La pregunta me dolió, porque sabía que algún día llegaría, pero también sabía la respuesta. Si sigues mejorando, si demuestras que puedes ser consistente,
que puedes poner sus necesidades primero. Entonces, sí, algún día. ¿Y tú? ¿Estarás bien? Miré a Mateo. Estaba riendo, persiguiendo una paloma que no quería ser perseguida. Estaré triste, admití, porque lo amo como si fuera mío. Pero también estaré en paz, porque sabré que está seguro y que tiene una madre que finalmente aprendió a amarlo de la forma correcta. Fernanda lloró y yo la abracé, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Y el perdón, aprendí, no significa olvidar. Significa permitir que las personas cambien. Anoche, después de acostar a Mateo, me senté en el patio con una taza de té de manzanilla. Las bugambilias estaban en flor. El aire olía a humedad y tierra mojada porque había llovido por la tarde. Las estrellas brillaban en el cielo limpio de Monterrey. Y pensé en todo lo que había pasado, en aquella madrugada oscura, en la decisión que tomé, en las consecuencias que enfrenté. Me pregunté, ¿haría lo mismo de nuevo? Y la respuesta fue inmediata. Sí, porque a veces el amor más grande es el que dice no, el que pone límites, el que se niega a ser cómplice del daño. Y a veces el amor más grande es cerrar una puerta para que otra pueda abrirse. Escuché pasos detrás de mí. Me volteé y vi a Mateo en la puerta, con su pijama de planetas y el osito de peluche. No podía dormir, me dijo. Ven aquí. Se sentó en mi regazo. Ya estaba grande para eso, pero lo hice de todas formas. ¿Estás bien, mi amor? Sí, solo quería estar contigo. Lo abracé con fuerza, respirando el olor de su champú de manzanilla. Yo también quería estar contigo. Nos quedamos así, en silencio, viendo las estrellas. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en años. Paz completa, porque había hecho lo correcto. Había protegido a quien más me necesitaba. Y había dado a mi hija la oportunidad de convertirse en la persona que debía ser. No todas las historias tienen finales perfectos, pero esta tiene un final bueno. Y a veces, eso es suficiente. Mateo se quedó dormido en mis brazos. Lo cargué con cuidado, subí las escaleras despacio y lo acosté en su cama. Lo arropé con el edredón, le di un beso en la frente y susurré: «Te amo, mi niño», más de lo que las palabras pueden decir. Apagué la luz y salí del cuarto, dejando la puerta entreabierta para escucharlo si me necesitaba. Bajé a la cocina, lavé mi taza y me quedé mirando por la ventana hacia el patio. Las bugambilias se movían con la brisa nocturna. Las estrellas seguían brillando. Y en algún lugar de la ciudad, Fernanda estaba en su departamento. Tal vez despierta también. Tal vez pensando en su hijo. Tal vez agradecida de que aún tenía la oportunidad de ser su madre. Cerré los ojos y recé. No una oración formal, solo unas palabras simples desde el corazón. Gracias por darme la fuerza, por darme la sabiduría, por protegernos y por favor sigue cuidándolos. A los dos, a Mateo y a Fernanda, porque los dos necesitan tu ayuda. Abrí los ojos y sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola, que nunca había estado sola. Subí a mi cuarto, me acosté en la cama y dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedos. Porque finalmente, después de tanto dolor, tanto miedo, tanta incertidumbre, estábamos en casa. Fin. Epílogo. 3 años después. Mateo tiene 11 años ahora. Es alto para su edad, con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos de mi esposo. Va en 5º de primaria y quiere ser veterinario cuando crezca. Fernanda se casó el año pasado con un hombre bueno, un maestro de secundaria llamado David. Se mudaron a una casa pequeña en la colonia Country. Mateo pasa 2 fines de semana al mes con ellos. La última vez que vino a recogerlo, Fernanda se quedó un rato en la sala, tomando café. «Mamá», me dijo, «David y yo estamos pensando en tener otro bebé». La miré, sorprendida. «¿Sí? Sí, pero tengo miedo. Miedo de volver a fallar». «No vas a fallar». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya no eres la misma persona, porque aprendiste
y porque ahora sabes lo que es perder y no querrás perder de nuevo. Fernanda sonrió. Una sonrisa triste pero esperanzada. Espero que tengas razón. La tengo. Se levantó, me abrazó y se fue con Mateo. Yo me quedé en la puerta, viéndolos alejarse en el carro de David, y sentí algo que no esperaba. Alegría, porque mi hija había encontrado su camino, y mi nieto tenía 2 hogares, y yo había cumplido mi propósito. Anoche soñé con mi esposo. Lo vi en el patio de nuestra casa, joven como cuando nos casamos, sonriendo. Lo hiciste bien, Dolores, me dijo. ¿Tú crees? Lo sé. Salvaste a nuestro nieto y salvaste a nuestra hija. Estoy orgulloso de ti. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero no eran lágrimas tristes, eran lágrimas de paz. Me levanté, preparé café de olla y salí al patio a ver amanecer. Las bugambilias estaban más hermosas que nunca. El cielo se pintaba de rosa y naranja. Los pájaros cantaban. Y yo, Dolores Campos, 66 años, enfermera jubilada, madre de 3, abuela de 1, estaba finalmente en paz, porque había aprendido que el amor verdadero no siempre es suave. A veces es duro, a veces duele, a veces requiere decir no, pero siempre, siempre vale la pena. Fui a visitar de sorpresa y encontré a mi nieto solo, intentando dormir en el sofá rasgado, mientras la madre se maquillaba para una fiesta más. Lo miré a él, después a ella, y entendí todo. Salí con el niño en brazos y dejé apenas una nota en la mesa. Las tarjetas están canceladas. Arréglate sola.